ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos eh, a este webinar del día de hoy del programa de especialización en contrataciones del Estado. Bueno, en nombre de nuestro director de la Escuela de Posgrado, el doctor Guillermo Raffo Ibarra, les damos la más cordial bienvenida a este evento académico que busca informar sobre este programa de especialización que brinda nuestra universidad. El día de hoy tenemos un webinar con un tema muy importante y que tiene que ver con los contenidos precisamente de este programa. La evaluación y calificación de ofertas en el marco de las contrataciones con el Estado. El día de hoy nos acompaña el magíster Freddy Silvestre Vargas, que es parte del staff de profesores que tenemos en el programa. El magíster Freddy Silvestre es magíster en Dirección Logística por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Tiene una maestría en Contratación Pública por la UPC, certificado por el OCE con nivel avanzado, capacitador, es funcionario de OCE, actualmente es coordinador de programación y procedimientos de selección en la Contraloría General de la República. Un profesional con mucha experiencia en el tema y que el día de hoy va a exponer precisamente estos aspectos tan importantes que tienen que ver dentro del marco de las contrataciones con el Estado. Lo presentamos. Muchas gracias, Magíster Freddy Silvestre, por estar con nosotros y con eh, las personas interesadas en este programa que están pues atentos a la ponencia el día de hoy. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Liliana. Muchas gracias a la universidad, la unidad de posgrado de la Universidad Norbert Wiener, del cual formo parte. Para mí siempre es un placer, un honor poder compartir este tipo de espacios donde seguramente vamos a poder conversar, compartir información, conocimiento relacionado a un tema sumamente importante dentro de la gestión pública, que es las contrataciones del Estado. Y la Universidad Norbert Wiener viene impulsando un programa de especialización que justamente va orientado a fortalecer las habilidades y los conocimientos
aquellas personas que gestionamos este tema. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy, muy importante dentro del proceso de contratación pública, vinculado a lo que es la evaluación y calificación de ofertas. Así es que les doy la bienvenida a todos los que han ingresado al webinar. Esperemos de que pues se pueda contribuir en algo con el conocimiento que ustedes tienen. Seguramente muchos de ustedes se desarrolla en el ámbito público, así también seguramente en el ámbito privado, porque la contratación pública eh, es algo que trasciende y es transversal, ¿no? No solamente aplicamos a aquellos que estamos en el Estado, sino también a aquellos que gestionan estas compras desde el lado privado, ¿no? Me refiero en este caso a los proveedores. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar el webinar del día de hoy, tocando este tema sumamente importante. Vuelvo a reiterar, el tema que nos toca hoy día es la evaluación y calificación de ofertas. A ver, si me confirman, sí se ha presentado, muy bien, ya estamos en la presentación. Entonces, a modo de introducción, es importante mencionarles de que en estos últimos años la contratación pública se ha vuelto una herramienta transversal relevante para el Estado, básicamente que nos permite cumplir nuestros objetivos que tenemos como Estado, como institución pública, ¿no? Para podernos abastecer de bienes, servicios y obras. Y obviamente, para poder desarrollar este tema, definitivamente se requiere un conocimiento técnico especializado que justamente se va a desarrollar a través de este programa de especialización. Antes de iniciar el webinar, sí es importante establecer algunas normas de convivencia, ¿no? Al ser una transmisión en directo, siempre es importante estar en un lugar cómodo, tranquilo, que nos permita interactuar, dado que es una sesión en la que vamos a compartir información importante. El uso del teléfono está bastante limitado en lo posible, ¿no? Y aquellos que se están conectando del teléfono, muy bien, lo pueden hacer para pues poder compartir información. Si bien es cierto, en este webinar no hay una evaluación, sí es importante pues interactuar, ¿no? Quizás a través del chat, ¿no? Si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre el tema que vamos a tratar. Y es importante la participación, ¿no? Dado que con la participación de ustedes vamos a poder pues absolver y dejar claro quizás algunos puntos que son importantes en este tema de evaluación y calificación de ofertas. Bueno, vamos a empezar con este webinar. Eh, Haciendo una analogía quizás de cómo es que funciona el proceso de contratación pública en nuestro país y dentro del marco de la norma de contrataciones. Sabemos que el marco legal jurídico que respalda a los procesos de compras públicas están establecidas en la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado, y su reglamento, ¿no? Y en la contratación pública, de acuerdo a lo que señala esta normativa de contrataciones del Estado, está enmarcado en tres fases específicas, ¿no? La fase de actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Cada una de estas fases están interrelacionadas unas de otras, ¿no? La fase de actuaciones previas o actuaciones preparatorias son aquellas actuaciones previas que realiza la institución antes de salir a una convocatoria, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, elaborar un plan anual de contrataciones, formular un requerimiento, gestionar un expediente de contratación, asegurarse que esa contratación cuente con el recurso suficiente, entre otras actividades que se tienen que desarrollar previa a la convocatoria, ¿no? La segunda fase está enfocado principalmente a la selección del proveedor. Y esta segunda fase también se desarrolla en una serie de actividades, ¿no? Cuyo objetivo principal justamente es seleccionar al proveedor. Para ello, la norma ha establecido una serie de mecanismos que ya lo vamos a ver. Y finalmente, la fase de ejecución contractual, que propiamente dicho está orientado a la ejecución de la prestación. Ya cuando se ha contratado, por un lado la entidad requiere ciertos bienes, ciertos servicios, inclusive la ejecución de obras, y por el lado del proveedor
pues ahora ya en condición de contratista tiene que prestar ese servicio, entregar ese bien o ejecutar esa obra. El tema que vamos a desarrollar se enfoca en la segunda fase del proceso de contratación pública, la fase de selección. Y para ello vamos a hacer una pequeña analogía para poder entender cuál es la lógica de esta segunda fase del proceso de contratación pública. Imagínense que ustedes disponen de una bonificación, de un bono, que muchas veces quizás en el Estado no se da, pero vamos a ponerlo como un ejemplo. Un bono de 500 soles, imagínense, ¿no? Con una sola condición, de que este bono la puedan utilizar para poder adquirir o comprar un equipo celular con las características que ustedes están viendo ahí en pantalla. Una cámara de 25 megapíxeles, memoria de 1 GB y una pantalla de 6 pulgadas. Si nosotros salimos al mercado, de hecho, vamos a encontrar una serie de opciones. ¿Qué pasa si en el mercado encontramos estas tres opciones, ¿no? Una primera opción cuyo costo es de 500 soles, con las características que ustedes están viendo. Una segunda cuyo costo es 450 soles. Y una tercera opción cuyo costo es 600 soles. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la mejor opción? ¿Y por qué? Acá sí voy a requerir quizás 2 o 3 participaciones a través del chat que me podrían indicar, ¿no? La opción 1, por tal motivo. A ver, si alguien se anima, voy a estar atento al chat. A ver, ¿por qué la opción 1? ¿Por qué la opción 2? ¿Y por qué sería la opción 3? Fíjense. A ver, ¿alguien por ahí? Veo que están conectados a través del Facebook, también a través del Zoom. A ver, a ver. Bueno, ya que no están muy motivados a participar, vamos a analizar un poquito el tema, ¿no? En realidad, si uno va a elegir alguna de estas tres opciones, algunos dirán pues la primera opción, otras podrían optar por la segunda opción, ¿no? En realidad, cuando uno empieza a analizar y comparar estas tres opciones, por ejemplo, Gina me dice, la opción 2 está dentro del rango, me dice, de los 500 soles y tiene las mismas características, ¿no? Fíjense los dos elementos que está utilizando Gina, por ejemplo. Gina me dice la opción 2 porque finalmente, primero, está dentro de lo que se está requiriendo, las características, y el segundo aspecto me dice el monto, ¿no? Que está dentro de lo que tenemos. Inclusive es un poco menor, ¿no? Es lo mismo que hacemos en un procedimiento de selección. Esta pequeña analogía nos muestra de que en el marco de la norma de contrataciones, ¿no? Lo que buscamos es elegir la mejor opción, no solamente en términos de cumplimiento de características, que está estrechamente relacionada a la calidad, sino también en términos de costos, porque sabemos que al Estado no le sobra el recurso, y menos en el caso nuestro, ¿no? En el caso del Estado peruano. Para ello, la normativa de contrataciones del Estado, para poder hacer esta selección de manera correcta, ha establecido mecanismos que se denominan los métodos de contratación. Y dentro de estos métodos de contratación tenemos dos grandes grupos. Un primer grupo, que son los procedimientos de selección, y uno segundo, que es el método especial de contratación a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, ¿no? Entonces, y este primer grupo de procedimientos de selección son mecanismos diseñados, establecidos en la normativa. Apagó su micrófono, profesor. Profesor Freddy, se apagó su micrófono. Que se inicia con una convocatoria, ¿no? Con una convocatoria de un procedimiento de selección
Hay un registro de participantes, una formulación de consultas y observaciones, absolución de estas, hay una etapa de presentación de ofertas, ¿no? Y luego ya empezamos con la evaluación de ofertas y la calificación de ofertas, que es el tema del día de hoy. ¿Se dan cuenta? Es decir, la norma de contrataciones ha establecido estos mecanismos para poder seleccionar la mejor opción para la entidad. Recuerden la analogía, ¿no? Si tenemos un monto determinado, podemos elegir la mejor opción, no solamente desde el punto de vista del cumplimiento de características, sino también maximizando el uso de los recursos públicos. Entonces, el objetivo de un procedimiento de selección es eso, ¿no? Y estos mecanismos ya están establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la subasta electrónica, son procedimientos que buscan generar competencia y a través de esa competencia seleccionar la mejor opción. Bueno, ahora nos vamos a focalizar en el tema que nos toca, que es la evaluación y calificación de ofertas, que son las dos actividades más importantes, diría yo, de esta segunda fase del proceso de contratación pública. Si bien todas son importantes, pero las más relevantes, al menos en mi opinión, de acuerdo a lo que señala la norma de contrataciones, pues eh, es la evaluación y calificación de ofertas, porque en estas dos etapas vamos a determinar finalmente quién es el postor ganador al quien vamos a otorgarle la buena pro. Muy bien. Entonces, ¿y quién está a cargo de desarrollar toda esta etapa, todas estas etapas que están enfocadas en la segunda fase del proceso de contratación pública? Un órgano a cargo del procedimiento. Tomando en cuenta lo que señala la ley de contrataciones y su reglamento, el órgano a cargo del procedimiento puede ser o bien un comité de selección o puede ser el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Que en buena cuenta es el área de abastecimiento, el área de logística. Y un comité de selección es un órgano colegiado que está conformado por 3 integrantes titulares y 3 integrantes suplentes. Cualquiera de estos dos órganos pueden hacerse cargo de un procedimiento de selección dependiendo del tipo de procedimiento de selección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que gestiona el órgano a cargo del procedimiento? Por ejemplo, un comité de selección prepara, conduce y desarrolla esta segunda fase del proceso de contratación pública. ¿Y qué es lo que gestiona ya desde un punto de vista práctico? Cada una de las etapas que hemos mencionado anteriormente. La convocatoria, el registro de participantes, consultas y observaciones, absuelve esas consultas y esas observaciones, gestiona la evaluación, gestiona la calificación de ofertas. Y en toda y cada una de estas etapas, lo que principalmente gestiona o realiza, en este caso el órgano a cargo del procedimiento, es tomar decisiones. En el Estado debemos acostumbrarnos a tomar decisiones, y más si hablamos en cuanto a contrataciones públicas. El órgano a cargo del procedimiento, por ejemplo, un comité de selección, en cada actuación está tomando decisiones. Y las decisiones tienen que ser aquellas decisiones acertadas, alineadas al cumplimiento de la norma de contrataciones. Muchos de los temas que se presentan en la práctica no necesariamente están escritas en la ley y en el reglamento o en alguna opinión emitida por el OCE. Frente a ese tipo de situaciones se va a enfrentar el órgano a cargo del procedimiento, el comité de selección o el mismo órgano encargado de las contrataciones, y tiene que tomar decisión para poder evaluar, calificar, quizás descalificar una oferta, pues esa decisión tendrá que estar bien argumentada. Entonces, para poder gestionar correctamente la evaluación y calificación de ofertas, el órgano a cargo del procedimiento tiene que tomar decisiones acertadas, en buena cuenta, elegir bien, porque su responsabilidad es elegir la mejor opción para la entidad. Vuelvo a reiterar, en términos de costos, en términos de calidad y también en términos de costos. Recuerden, estamos gestionando recursos públicos, fondos públicos. Por tanto, nuestra decisión en lo posible tiene que ser lo más acertado posible, ¿no? Lo más acertado posible. ¿Y qué aspectos debemos tomar en cuenta para poder tomar una decisión correcta, ¿no? Porque finalmente nosotros dentro de la institución
ya sea como un comité de selección, ya sea como el órgano encargado de las contrataciones que gestionamos la evaluación y calificación de... En primera instancia, tenemos que sujetarnos al marco normativo de las contrataciones del Estado vigente. Vale decir que aquellos que formamos parte del comité, pues al menos debemos conocer cómo funciona el proceso de contratación pública. Si bien es cierto, el comité de selección está conformado por 3 integrantes, uno que pertenece al área, al órgano encargado de las contrataciones, que es el quien conoce la normativa de contrataciones del Estado, uno que tiene conocimiento técnico en el objeto, si hablamos de bienes y servicios, porque en caso de consultorías y obras, dos deberían de tener conocimiento técnico en el objeto. Entonces, los que integran el comité de selección, pues tienen que sujetarse al marco normativo de las contrataciones vigentes, ¿no? Así como a las normas vinculadas al objeto de la contratación. Es lo primero, ¿no? Para poder tomar una decisión acertada y poder elegir correctamente. Otro aspecto sumamente importante ya dentro de la gestión, propiamente dicho, de la evaluación y calificación de ofertas, es poder revisar la documentación. Si bien es cierto, puede ser que el profesional especialista pueda tener un gran conocimiento especializado en materia de contrataciones del Estado. Puede ser así, por supuesto. Es más, yo he conocido en mi experiencia profesionales que están pues certificados a nivel avanzado, ¿no? Certificados por el OCE. No obstante, ese conocimiento no es suficiente para poder gestionar adecuadamente un proceso de contratación pública. Necesariamente tenemos que desarrollar ciertas habilidades para gestionar eficientemente, sobre todo la evaluación y calificación de ofertas. Esto pasa en realidad por cualidades que debe mostrar el profesional, por ejemplo, una capacidad de poder revisar adecuadamente la información, porque de eso se trata. Cuando un postor presenta una oferta, lo que gestiona, lo que realiza el comité de selección es revisar esa oferta. Y pues yo tengo que tener las cualidades para revisar correctamente dentro del marco de la norma de contrataciones. También comunicar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de interés. De hecho, si uno forma parte del órgano a cargo del procedimiento o de un comité de selección, si basta, yo identifico algún conflicto de interés, yo puedo dar un paso al costado de ese órgano a cargo del procedimiento para poder garantizar la imparcialidad que debe existir en ese órgano colegiado. Actuar con diligencia. Este concepto de la diligencia es tan importante en la administración pública, no solamente en el tema de contrataciones del Estado, sino en toda la administración pública. ¿Cómo actuar diligentemente para tomar decisiones correctas? Y la diligencia, ¿no? Implica de que el funcionario, servidor público, pues aparte de sujetarse a la norma de contrataciones, tiene que tener el cuidado de poder gestionar correctamente el procedimiento de selección. La diligencia implica revisar correctamente, la diligencia implica ser objetivos, la diligencia implica ser imparciales en nuestras decisiones, ¿no? Otro aspecto sumamente importante en estas etapas es poder sustentar y argumentar la posición del órgano a cargo del procedimiento de manera objetiva. Vuelvo a reiterar, muchas veces en la práctica se presentan situaciones donde pues uno revisa la ley y el reglamento, no está escrito al 100%, o sea, todos los supuestos no están escritos en la norma, tampoco podrían estar escritos. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, pues el funcionario servidor tiene que tener las cualidades y las habilidades para poder argumentar y sustentar una posición sólida, sobre todo en cuanto a la evaluación y calificación de ofertas, porque si por ahí el órgano a cargo del procedimiento no evalúa o no califica correctamente a un determinado postor, este postor tiene el derecho, y eso lo respalda la normativa de contrataciones del Estado, de poder cuestionar esa decisión a través de un recurso de apelación, por ejemplo. Entonces, uno como funcionario, servidor público, si toma una decisión, tiene que definitivamente argumentar. Y es algo que realmente, de mi experiencia lo menciono, es algo que nos falta en el Estado, en todo el Estado, ¿no? Y más en el tema de contratación pública. Si ustedes revisan, por ejemplo, el acta de evaluación, calificación de una determinada entidad, de cualquier entidad,
muchas veces no está debidamente sustentada, no hay mucho argumento del por qué se ha descalificado o por qué no se ha admitido una oferta, ¿no? Comunicar y denunciar, si fuera así el caso, si se advierte alguna situación que está vinculado a algún acto de corrupción. Está de más decirlo eso. Aquellos que gestionamos contratación pública y somos funcionarios servidores públicos, tenemos que conducirnos en el marco de la ética, del código de ética de la función pública. Actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad. Muy bien. Entonces, vamos a enfocarnos en la evaluación y calificación propiamente dicho. ¿Y cómo funciona esta evaluación y calificación de ofertas? Primero vamos a hacer tres diferencias entre lo que es la evaluación y calificación. Una cosa es evaluar y otra muy diferente es calificar, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo bien claro. La evaluación en realidad tiene un objetivo, dos objetivos para ser exactos. Primero, determinar un puntaje y asignar puntaje a cada uno de los postores que están ofertando, es decir, asignar puntaje a las ofertas. Y una vez asignado el puntaje, establecer una orden de prelación, es decir, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero y así sucesivamente, de acuerdo al puntaje que ha obtenido, ¿no? En cambio, a diferencia de la evaluación, la calificación consiste en verificar si el postor cuenta con las capacidades suficientes para poder ejecutar la prestación. En buena cuenta, la calificación nos permite medir si efectivamente un determinado proveedor cumple con el, por decirlo así, con el perfil para poder ejecutar la prestación, ¿ya? Ambos tienen una aplicación, es decir, para poder evaluar, esto va a la segunda diferencia, utilizamos los factores de evaluación. Para poder calificar, los requisitos de calificación. Estos dos, eh, estos dos aspectos tenemos que diferenciar. Una cosa es factor de evaluación y otra muy diferente los requisitos de calificación. Y la tercera diferencia sería en cuanto a la competencia para poder formular. Quien formula y plantea los factores de evaluación es el órgano a cargo del procedimiento. En buena cuenta puede ser el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. En cambio, los requisitos de calificación lo plantea el área usuaria. El área usuaria al momento de elaborar su requerimiento. ¿Y cuál es el efecto que genera cada uno de estos? La evaluación, el efecto que genera es determinar un puntaje y establecer una orden de prelación. El efecto que genera la calificación simplemente es calificar o descalificar una oferta. ¿Se dan cuenta? Hay diferencia entre lo que es la evaluación y calificación. ¿Por qué hago esta mención? Definitivamente porque ya cuando estamos gestionando en la práctica lo que es la evaluación y calificación de ofertas, se presentan una serie de casuísticas, ¿no? Muchas veces cuando no se califica correctamente o cuando no se evalúa correctamente, lo primero que salta es decir, ¿no? El comité de selección no ha evaluado correctamente o el comité de selección no ha calificado correctamente. Y no necesariamente es así, ¿no? Porque, bueno, uno podría ver desde la teoría de esa manera, pero ya cuando estamos en la práctica muchas veces se presentan situaciones en las que uno identifica que no es tan cierto que la responsabilidad de una incorrecta calificación es pues del comité de selección. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, ¿no? Tanto los requisitos de calificación como los factores de evaluación son planteados en la etapa de actuaciones preparatorias. Por ejemplo, los requisitos de calificación son elaborados por el área usuaria. Es decir, el área usuaria es la dependencia que requiere el bien, servicio u obra que se va a contratar. Y ellos plantean los requisitos de calificación, por supuesto. Y los factores de evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección. Ambos se plantean en la etapa de actuaciones preparatorias. Pero ¿en qué momento lo aplicamos? Lo aplicamos en la siguiente fase, la fase de selección. En la fase de selección, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones evalúa y además califica. Entonces, muchas veces en la práctica se da de que por ahí el área usuaria no ha planteado correctamente los requisitos de calificación y se tiene muchos problemas en la etapa de calificación, porque lo único que va a hacer el comité de selección es sujetarse a lo que ya definió
el área usuaria. Entonces, frente a esa situación, pues aquel profesional, servidor, funcionario público que forma parte del área usuaria, tiene que al menos conocer este aspecto para que pueda plantear de manera correcta los requisitos de calificación, cosa que en la etapa de selección o inclusive en la etapa de perfeccionamiento de contrato no se, no se presenten dificultades, ¿no? Dificultades que pueden dilatar el procedimiento de selección, muchas veces pueden llegar a un recurso de apelación y en muchos casos a una nulidad del procedimiento de selección, ¿no? Por eso el mensaje es esto. El área usuaria tiene que formular de manera objetiva, precisa y clara los requisitos de calificación, al igual que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones tienen que elaborar y plantear sus factores de evaluación de manera clara y objetiva. Cosa que ya en la etapa de selección o en la fase de selección, al momento de evaluar y calificar, pues el comité de selección simplemente va a tener que aplicar, ¿no? Va a tener que aplicar. Muy bien. Entonces, ya ahondándonos en el tema de la evaluación y calificación. La evaluación y calificación en realidad, actualmente, de acuerdo a lo que señala la normativa de contrataciones del Estado, ya lo hemos definido, ya lo hemos señalado, se realiza o la metodología que se aplica depende del objeto de la contratación. En el caso de bienes, servicios en general y obras, la metodología que actualmente está regulada en la norma es la postcalificación. ¿Qué quiere decir? Primero evaluamos y luego concluimos con la calificación. Y en el caso de consultorías, ¿no? Esto cambia, esto varía, ¿no? En el caso de consultorías, primero calificamos y cerramos con la evaluación. Y la evaluación se realiza en dos momentos, una evaluación técnica y una evaluación económica. Esa es la diferencia que existe entre lo que es la postcalificación y la evaluación técnica y económica que se da en consultorías. Es importante mencionarlo, sí, porque cada uno de estos se van a aplicar dependiendo de lo que vamos a contratar. Si vamos a contratar, por ejemplo, el suministro de algún bien, ¿no? Pues aplicamos esta metodología. Si vamos a contratar quizás alguna consultoría, una consultoría en general, alguna prestación altamente especializada, aplicamos la segunda metodología, ¿no? Es importante mencionarles de que en el caso de bienes, servicios en general y obras, inclusive solamente podemos establecer el factor precio. Así lo dispone la normativa de contrataciones del Estado. En el caso de consultorías, también va precio, pero también la propia norma de contrataciones ha establecido algunos factores de evaluación obligatorios, ¿no? Como por ejemplo la metodología propuesta. Y bueno, ya cuando los postores presentan su oferta, iniciamos con la evaluación y calificación. Pero dentro de cada una de estas etapas hay una actividad que se realiza, que es la admisión de ofertas. Ojo, la admisión de ofertas no es una etapa, es una actividad parte de una etapa, que es diferente. Por eso es importante que revisemos la normativa de contrataciones del Estado, porque la admisión no es una etapa, es parte de una etapa. ¿Y en qué consiste esta admisión de ofertas? Un poco para graficarlo, ¿no? Se presenta la oferta o los postores presentan la oferta a través del sistema, del CEACE, que es lo que actualmente utilizamos, y el órgano a cargo del procedimiento, por ejemplo, el comité de selección, una vez finalizado esa etapa, descargamos toda esa información para poder iniciar a revisar la información. Dentro de las bases se establece qué documentos son de carácter obligatorio, que lo llamamos documentos de admisión. Hay documentos que acreditan los factores de evaluación y hay documentos que acreditan los requisitos de calificación. Esta actividad de admisión de ofertas consiste en verificar los documentos de presentación de carácter obligatorio, ¿no? Que en mayoría de los casos son declaraciones juradas que exige la normativa de contrataciones del Estado. Un tanto para poderse asegurar, pues, de que el postor cumpla y además declare bajo juramento el cumplimiento de ciertos aspectos importantes que ya lo prevé la normativa de contrataciones del Estado. Es por eso que cito esta opinión, la 035, que nos dice, ¿no?, que la admisión de ofertas constituye un primer filtro donde pues el comité de selección, si hablamos en el caso del comité, verifica
la presentación de aquellos documentos obligatorios que tiene que presentar el postor, ¿no? Y en esta primera revisión, pues en muchos casos se presenta una serie de casuísticas. No es un simple checklist. Muchas veces he escuchado decir en mi experiencia a muchos colegas que simplemente es un simple checklist, ¿no? No es tan así, porque acá se presenta una serie de casuística que pues frente a ello el comité de selección tiene que tomar decisiones. Vuelvo a retomar esto, ¿no? La toma de decisión. Entonces, en este primer filtro, ¿qué es lo que se revisa? ¿No? Principalmente se revisa la documentación de carácter obligatorio. Vuelvo a reiterar, son declaraciones juradas en su mayoría. No obstante, también hay algunos documentos que la propia norma de contrataciones ha establecido. Por ejemplo, la declaración jurada de datos del postor, la declaración jurada establecida en el artículo 52 del reglamento. Entre otras cosas, en esa declaración jurada el postor declara bajo juramento, por ejemplo, que no esté impedido para ser participante, postor ni contratista, ¿no? Entonces, fíjense, la documentación de presentación obligatoria básicamente está establecido ya en la norma de contrataciones, en las bases estándar para ser precisos, ¿no? Por ejemplo, los datos, los documentos que acreditan la representación del quien suscribe la oferta, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a revisar ya en la práctica esto, acá se presenta una serie de casuísticas, ¿no? Puede darse de que por ahí el postor, por el apuro, no ha presentado correctamente su declaración jurada, quizás ha omitido algún dato en la declaración jurada. En esos casos, ¿qué es lo que debería de hacer el comité de selección? ¿Cuál sería la decisión que debe tomar? ¿No? Todos esos aspectos lo vamos a profundizar, de hecho, en el programa de especialización, ¿no? A modo de ejemplo, voy a mencionar este documento de admisión, ¿no? Sabemos que en el caso de documentos de carácter obligatorio, se solicita que el postor, si es persona jurídica, usualmente, tiene que presentar la vigencia de poder, ¿no? La vigencia de poder. ¿Y qué es lo que revisamos en esta vigencia de poder? Principalmente verificamos si se trata del representante legal apoderado mandatario. ¿Para qué? Para poder asegurarnos de que la persona que está suscribiendo y presentando ofertas cuenta con las facultades de acuerdo, en este caso, a la vigencia de poder, de acuerdo a la constitución o a la conformación de la persona jurídica. Aquel que no tiene el poder de presentar ofertas no lo podría hacer. Es por eso que se solicita este documento en caso de personas jurídicas, ¿no? Quien suscribe la oferta debe contar con las facultades para presentar esta oferta. ¿Y dónde verificamos esto? En la vigencia de poder, ¿no? En la vigencia de poder. Si se trata de representante legal, ahí no hay mucho tema, ¿no? Finalmente verificamos que es el representante legal y damos por aceptado. Pero si se trata de un apoderado mandatario, sí, expresamente la vigencia de poder tiene que precisar pues de que tiene las facultades para presentar ofertas en ese procedimiento de selección. Aspectos que se presentan en la vida diaria de un comité de selección, ¿no? Prácticamente a diario estamos con este tema, al menos en mi caso, ¿no? Muchas veces los postores se presentan en consorcio, fíjense. El consorcio es una figura jurídica que está establecido en la norma de contrataciones, cuyo objetivo es que dos o más empresas o personas naturales o jurídicas, para ser un poco más amplios, se pueden unir para poder complementar recursos, capacidad técnica, capacidad profesional, experiencia, y con esto tener un mejor performance para poder competir en el mercado estatal. Y en la práctica, muchas veces se presentan los postores en consorcio. Entonces, cuando se presentan en consorcio, si ambos son personas jurídicas, cada uno tiene que presentar su vigencia de poder, justamente para verificar lo que ya hemos mencionado. ¿Se dan cuenta? Entonces, la admisión de ofertas no solamente es verificar si presentó o no la declaración jurada, es revisar, analizar, ¿no? A fondo, ¿no? A fondo. Muchas veces, y eso lo comento de mi experiencia, puede ser inclusive un profesional bien calificado, con una certificación nivel avanzado, pero si no es diligente, si no es cuidadoso con la revisión de la información, definitivamente eso puede generar riesgos de una correcta contratación. Una vez admitido la oferta, ya empezamos con la evaluación. Esto en el caso de bienes, servicios en general y obras, ¿no? ¿Y qué es la evaluación?
y algo que ya lo hemos mencionado. Cito esta opinión, la 110, emitido por el OCE, por la Dirección Técnica Normativa del OCE, que nos, que nos precisa qué es la evaluación, ¿no? Que básicamente tiene por objetivo determinar y asignar puntajes y establecer una orden de prelación. Es decir, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué necesito esta orden de prelación? Hay una lógica detrás de esto, ¿no? Hay una lógica detrás de esto. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplito así sencillo nada más. Supongamos que hemos establecido el factor precio nada más, porque en caso de bienes, servicios en general y obras, podemos salir solamente con precios. Es el único factor de evaluación obligatoria. Supongamos que tenemos tres postores, postor A, B y C. Y los tres han presentado toda la documentación de carácter obligatorio, por tanto han sido admitidos. ¿Cómo evaluamos? Evaluamos utilizando esta fórmula que está establecido ya en el reglamento para el factor precio. Si vamos a evaluar solamente precio, a la mejor oferta en términos de precio se le da el máximo puntaje, serían 100. Es decir, al precio más bajo, a la oferta más baja se le da 100 puntos y a los demás aplicando esta fórmula, que es una fórmula de una regla de 3 inversa, sencillo de aplicar, ¿no? Si revisamos ahí en el ejemplo, podemos ver pues de que eh, podemos ver pues de que el postor A tiene el mejor precio. El postor B tiene un precio un poco más caro que el postor C. Entonces, si determinamos los puntajes, vamos a tener como primer lugar al postor A, segundo lugar al postor C y tercer lugar al postor B. ¿Qué estamos haciendo? Estamos asignando puntaje y estamos estableciendo una orden de prelación. Por tanto, estamos cumpliendo el objetivo de la evaluación. Y acá va el fondo, ¿no? ¿Y para qué nos sirve este orden de prelación? Este orden de prelación nos sirve para la siguiente etapa, que es la etapa de calificación. Entonces, cerramos con la evaluación y ya damos inicio a la siguiente etapa, que es la calificación. Recuerden que la evaluación es diferente a la calificación, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, la calificación consiste en verificar si el postor cuenta con las capacidades para poder ejecutar la prestación. Y esta calificación se realiza con los requisitos de calificación que ha determinado el área usuaria en el requerimiento, ¿cierto? Tal cual lo hemos mencionado. Entonces, vuelvo a citar esta opinión donde también nos da ciertas luces de en qué consiste la calificación. Entonces, la calificación se va a realizar aplicando estos requisitos de calificación. Capacidad legal, capacidad técnica profesional, experiencia del postor en la especialidad, que ya debe estar definido en las bases integradas como parte del requerimiento que ha planteado el área usuario. Muy bien. Si hacemos un zoom en cada uno de estos requisitos de calificación, vamos a obtener esto, ¿no? Esta es una tabla que lo ha diseñado el OCE, lo ha hecho más amigable para poder identificar qué requisitos de calificación son obligatorios o facultativos dependiendo del objeto, ¿ya? Este tema se ve específicamente en la formulación del requerimiento, pero para poder orientarnos cómo calificamos, ¿no? Entonces, los requisitos de calificación nos sirven para poder calificar y medir las capacidades del postor. Muy bien. Entonces, uno de estos requisitos de calificación justamente es la experiencia del postor en la especialidad. Este requisito de calificación, lo digo por experiencia, usualmente lo establece el área usuaria. Casi en todas las contrataciones, el área usuaria siempre establece una experiencia del postor. Y ya la norma de contrataciones ha establecido cómo se debe acreditar esto, ¿no? Y ahí ustedes están viendo. En caso de bienes, servicios, consultorías, contrato, puede presentar un contrato más su conformidad o su constancia de prestación. O también puede ser una orden de compra o una orden de servicio más su conformidad o constancia de prestación. Además, nos precisa que puede acreditarse con un comprobante de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con cualquiera de estos documentos, ¿no? Voucher de depósito, estado de cuenta. Esta regla ya está establecido en las bases estándar y es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades. Lo mismo para el caso de ejecución de obras, ¿no? Contrato y su respectiva acta de recepción, contrato y su respectiva liquidación, por ejemplo. Ya esta regla está establecida. ¿Qué es lo que finalmente califica o cómo calificamos la experiencia del postor, ¿no? El área usuaria, al momento de elaborar su requerimiento, plantea
este requisito de calificación. Por ejemplo, supongamos que la entidad requiere adquirir camionetas 4x4 para un tema de supervisión y monitoreo de obras en la región Cusco, supongamos. Requiere camionetas. Entonces, el área usuaria puede establecer la experiencia del postor como requisito de calificación. Y en este caso, por ejemplo, ha solicitado que se acredite una experiencia en monto de facturación de 1.200.000 soles. Sencillo, ¿no? La norma nos precisa de que en caso de bienes, hasta 3 veces el valor estimado para la experiencia. Luego, hay un aspecto sumamente importante que debe tomar en cuenta las áreas usuarias al momento de elaborar su requisito de calificación: la definición de los similares, ¿no? Porque la forma de acreditar ya está establecido en las bases estándar. Esta definición de los similares, en mi opinión y en mi experiencia, y seguramente muchos coinciden, suele traer una serie de complicaciones en la etapa de selección. Si el área usuaria no ha definido correctamente los bienes, servicios u obras similares, dependiendo del objeto, pues vamos a tener complicaciones al momento de calificar. ¿Ya? Como en este caso, ¿no? Los similares se ha definido de la siguiente manera: venta de todo tipo de vehículos en general, ¿no? Aparentemente está bien planteado, pero ya cuando vamos a la casuística, ¿qué es lo que hacemos para poder calificar? Revisamos los documentos que ha presentado el postor. Por ejemplo, para el caso de la experiencia, vuelvo a retomar lo que hemos mencionado, puede presentar un contrato y su conformidad. Entonces, en el contrato, ¿qué revisamos? Y esto también ya en el curso de especialización lo vamos a ver a nivel práctico, de hecho, donde vamos a poder ver, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se revisa en un contrato, ¿no? Pues esto pasa por un tema de diligencia y esto no está escrito en el reglamento ni en la ley de contrataciones. Uno lo ve esto en la práctica, en la casuística, ¿no? Entonces tengo que verificar, pues, de que el contrato, pues, coincida o tenga información al menos con lo que señala la constancia de prestación o la conformidad. Que el contrato sea, pues, del postor que está presentando la oferta. Quizás lo ha presentado en consorcio o es un contrato quizás que ha obtenido bajo la figura de consorcio. En esos casos no necesariamente el 100% lo voy a considerar como experiencia. Son situaciones que pasan en la práctica. Entonces yo tengo que verificar ese documento. Nuevamente, revisar, leer y actuar con diligencia para una correcta toma de decisiones, ¿no? Verificar que los datos correspondan al postor, verificar el objeto según la definición, porque puede ser que me esté presentando, pues, un contrato de venta de, no sé, venta de alimentos, cuando estoy gestionando estoy contratando la adquisición de vehículos. Yo tengo que revisar cuál es el objeto de la contratación. Para eso nos sirve la definición de los similares, ¿no? Si me definen los similares, así como lo hemos hecho en el ejemplo, venta de vehículos en general, eso puede eventualmente poner en riesgo la contratación, porque puede ser que un postor que venda motocicletas se presente en tu procedimiento de selección cuyo objetivo es adquirir vehículos que son camionetas 4x4, porque no lo has definido, no lo has delimitado correctamente. Y eso pasa, sucede, ¿no? Puede generar incluso cuestionamientos que pueden aterrizar en recurso de apelación. Verificamos los importes del contrato y la conformidad, usualmente coincide, ¿no? Si es que no coincide, por ejemplo, en caso de obras, si hay un criterio establecido por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Determinar el importe y finalmente sumar. Si el monto de facturación suma y supera el monto que se ha solicitado, calificado. Si es que no supera, descalificado. O si es que no es igual o supera, descalificado, ¿no? ¿Se dan cuenta? En eso consiste la calificación. Hemos hecho solamente un ejemplo de la experiencia. Y hay otros requisitos de calificación que puede establecer el área usuario. Muy bien, entonces la calificación en bienes, servicios en general y obras consiste en ello. Ahora, una mirada así rapidita nada más respecto de la calificación y evaluación en caso de consultorías. En este caso se invierte, ¿no? Primero calificamos y luego evaluamos. Y acá es importante precisarles algunos aspectos importantes. La evaluación en caso de consultorías lo realizamos en dos momentos: una evaluación técnica y una evaluación económica. Y esto tiene una razón de ser. La idea es, pues, de alguna manera asegurarnos de que el futuro contratista que va a gestionar la consultoría, pues acredite, ¿no? Cumpla con requisitos mínimos para asegurar que esa consultoría se gestione correctamente, ¿no? Y la evaluación técnica está orientado fundamentalmente a ello.
Ahora, ¿qué implica esta evaluación? Implica asignar puntaje. En este caso, vuelvo a reiterar, hay dos momentos, una evaluación técnica que se realiza sobre la base de 100 puntos y una evaluación económica sobre la base también de 100 puntos. Y en este caso hay una fórmula para determinar un puntaje total. Asimismo, la norma de contrataciones ha establecido que se le va a dar una ponderación al puntaje técnico y una ponderación al puntaje económico. ¿A qué me refiero? Le va a dar un peso, tal cual estamos viendo ahí, ¿no? Por ejemplo, para el puntaje técnico, el coeficiente de ponderación es de 0.80 a 0.90. Tiene mayor peso. ¿Por qué? Porque estamos contratando una consultoría y lo que nos interesa es que se pueda acreditar correctamente la parte técnica, ¿no? Y para el caso económico está entre 0.10 y 0.20. Ambos tienen que sumar siempre el 100%, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, en caso de consultorías, realizamos una evaluación técnica y una evaluación económica. Y sobre la base de ello, determinamos el puntaje total. Ejemplo sencillo, 3 postores, supongamos que han admitido, luego ya en la calificación, 2 calificaron, 1 se descalificó. ¿Cómo evaluamos? Vuelvo a reiterar, una evaluación económica y una evaluación técnica. Primero la técnica y luego la económica, para ser claro. Y acá otro aspecto importante a tomar en cuenta. En caso de consultorías, aquellas ofertas que no alcanzan los 80 puntos en la técnica son descalificados automáticamente, porque así lo precisa la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el puntaje técnico, el postor A ha obtenido 90 puntos y el postor B 80 puntos. ¿Y cuánto han ofertado? El postor A, fíjense, ha ofertado 1.000.000, el postor B 800.000 soles. Aparentemente sería la mejor opción el de 800.000 soles, ¿no? Si determinamos los puntajes a este que tiene 800.000 soles, pues le damos el máximo puntaje en la económica, que sería 100. Y al postor A, aplicando la fórmula, se le asignaría 80 puntos, ¿no? Pero ahí no queda en el caso de consultoría, tenemos que determinar el puntaje total. Para el postor A, aplicando la fórmula del puntaje total, si uno revisa las ecuaciones, obtendría 88 puntos, ¿no? Porque vamos a multiplicar por el coeficiente de ponderación, es decir, 90 puntos por 0.80 más 80 puntos por 0.20, ¿no? Por tanto, el puntaje nos va a dar 88 puntos. Aplicando lo mismo para el caso del postor B, sería, ¿no? Los 80 puntos por los 0.80, que sería pues 64 puntos, y los 0.20 por los 100 puntos, que en total serían los 20 puntos. Sumados saldrían 84 puntos. Es decir, a pesar que el postor B ha ofertado el menor precio, por el coeficiente de ponderación, quien va a obtener y va a poder tener mejor posibilidades de ganar la buena pro es el postor A, porque ha obtenido mejor puntaje en la técnica. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, solamente es un ejemplo pequeño para poder reducir. Bueno, en eso consiste la evaluación y calificación de ofertas. Solamente a modo de conclusión, algunas recomendaciones que es importante tomarlo en cuenta. Vuelvo a reiterar, el funcionario servidor público que gestiona la contratación tiene que tener ciertas habilidades y capacidades. La habilidad de revisar detenidamente el marco normativo respecto de la evaluación y calificación. Es importante, sumamente importante. Aparte de revisar ya en la práctica, luego de recibir las ofertas, tiene que revisar la información que contiene esta oferta, los documentos de la oferta, argumentar de manera objetiva, ¿no? las decisiones que toma, ¿no? Actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad. Mantenerse actualizado, sobre todo en aquellos criterios emitidos por el OCE, ¿no? A través de opiniones. En este pequeño webinario hemos citado algo de 2 opiniones, poco más, ¿no? Resoluciones del Tribunal de Contrataciones que muchas veces marcan una línea, un criterio de interpretación, ¿no? Que de hecho aquellos que somos comités de selección tenemos que estar en constante revisión de esta información. Y los demás documentos también emitidos por el OCE. Actuar con diligencia, y tomar decisiones acertadas. En el Estado tenemos que acostumbrarnos a tomar decisiones acertadas, cumpliendo la normativa de contrataciones del Estado de manera diligente,
actuando con objetividad e imparcialidad. Me quedo con esta frase última de un académico, en este caso del padre de la administración moderna, Peter Drucker, que nos dice, ¿no? Tomar buenas decisiones es una habilidad crucial en cada nivel. Qué importante es saber tomar decisiones, sobre todo en el Estado, ¿no? Sobre todo en el tema de contratación pública. Bueno, con esto finalizamos. Yo les agradezco, muchas gracias por, por, por su asistencia a todos los que están conectados a través del Zoom y también a través del Facebook. Voy a dar pase a los representantes de la universidad para poder continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Freddy, por tan excelente explicación que ha realizado de este tema. Yo creo que todos se han quedado muy satisfechos. Así que vamos a presentar nuestro programa. Les pido dejar de compartir. Eh, Muy bien. Vamos a dar una información, sí, donde le pediría también, profesor, para poder ir ampliando. Vamos a compartir un momento la pantalla y vamos a todos los participantes que están conectados en este momento también darles información acerca de nuestro programa, el programa de especialización en contrataciones del Estado. Bueno, este es un programa de especialización que tiene como objetivos capacitar a los participantes, ¿no? Que pueden ser, pues, funcionarios públicos, puede ser, de repente, profesionales que tienen también experiencia en este tema de logística, de contrataciones, capacitarlos en los diferentes procesos que, como el día de hoy también el profesor Freddy nos ha explicado, el de selección, por ejemplo, ¿no? Y contratación. También desarrollar competencias para gestionar la provisión de bienes, servicios y obras en las diferentes entidades públicas, cumpliendo con la ley de contratación del Estado y su reglamento. Bueno, actualmente pues es muy importante, ¿no? Conocer las contrataciones del Estado, una herramienta muy importante también para poder satisfacer las demandas que hay en bienes y servicios que requiere el Estado. Entonces, estos son los objetivos que tiene nuestro programa. Dentro de las ventajas diferenciales que tenemos, la Universidad Norbert Wiener tiene una plataforma, por ejemplo, donde realiza la gestión de la enseñanza y el aprendizaje. Es una plataforma educativa donde van a poder interactuar de manera sincrónica con el docente en los horarios programados. Nuestro plan de estudio es un plan de estudio actualizado, acorde a las necesidades y los contenidos de este programa. De la misma forma, son modernos y actualizados de acuerdo a las normas vigentes. Tenemos también, promovemos una metodología activa y participativa y nuestros docentes son de amplia trayectoria académica y experiencia profesional. Y también desarrollamos actividades de networking y diferentes actividades académicas que nos ayudan a ampliar también la visión que tenemos acerca de estos temas. Como mencionaba, este programa está dirigido a autoridades, funcionarios, profesionales, trabajadores del sector público y privado vinculados a la gestión pública. También profesionales interesados que hacen consultoría, que son proveedores del Estado. Bien. Nuestro plan de estudio son 3 módulos. Cada módulo se desarrolla en un mes. Este programa tiene una duración de 3 meses. Ya nuestra asesora de venta les va a explicar al respecto. Tenemos aquí los tres, digamos, cursos que forman parte de nuestro plan de estudio: cadena de abastecimiento público, procedimientos de selección y métodos de contratación, ejecución contractual y soluciones de controversias. Dentro del staff tenemos al magíster Freddy Silvestre, que hoy día nos ha acompañado, también al magíster Guillermo Mario Zambrano, todos con experiencia profesional amplia en el tema, al magíster Juan Carlos Cortés Tataje, actualmente también vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado del OCE. Entonces tenemos una plana realmente muy conocedora en este tema. Este programa, al finalizar, aquellos que logran la aprobación de los 3 módulos, se otorga un diploma
en contrataciones con el Estado, ¿no? Otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Entonces, para finalizar esta parte y dar paso a nuestra ejecutiva de ventas, profesor Freddy, ¿por qué tendríamos o por qué deberíamos hacer este programa, así brevemente, para ampliar? Muy bien, Liliana, muchas gracias nuevamente por el pase. Definitivamente el programa lo que busca es, tal como lo hemos mencionado quizás también en la presentación, fortalecer las habilidades del funcionario servidor público, de los profesionales que están vinculados al tema de contratación pública, a través de un enfoque teórico práctico, ¿no? Como ya lo ha mencionado Liliana, tenemos una plana de docentes con amplia experiencia que se han desarrollado no solamente desde la mirada de la norma de contrataciones, sino también desde la parte casuística práctica. Entonces, la idea o el objetivo de este programa es fortalecer las habilidades de cada uno de ustedes a efectos de que puedan tomar decisiones correctas y resolver de manera adecuada los problemas que se presentan en el día a día en la gestión de compras. Como ya lo había mencionado durante el desarrollo de la presentación, muchas de las situaciones que se presentan en la práctica pues no están escritas en la norma de contrataciones. Pues en esos casos pues tenemos que saber tomar decisiones. Y el programa de especialización de nuestra universidad lo que busca es eso, fortalecer tus capacidades y tus cualidades para que puedas tomar decisiones correctas que permitan gestionar eficientemente el proceso de contratación pública. La metodología que aplicamos es la metodología teórico-práctica. En cada una de las sesiones, es decir, en cada uno de los módulos y en cada una de las sesiones se van a desarrollar casuística, ¿no? Por ejemplo, el módulo 1 que está vinculado a la cadena de abastecimiento público, donde se van a desarrollar los tres grandes componentes de la gestión de adquisiciones, ¿no? De la gestión de la cadena de abastecimiento público, programación multianual de bienes, servicios y obras, y con todas las casuísticas que actualmente se viene presentando en este tema, en la aplicación de la directiva 05-2021-EF de la Dirección General de Abastecimiento, la programación multianual de bienes, servicios y obras. El segundo componente, la gestión de adquisiciones, que se va a profundizar con los siguientes módulos, ¿no? Que principalmente es la gestión de contrataciones, que es lo que hemos visto hoy día también. Y el tercer componente enfocado pues a la gestión y administración de bienes, ¿no? Eso básicamente el primer módulo. El segundo módulo, que está orientado a los procedimientos y los métodos de contratación, sin dejar de lado todo lo que involucra la etapa de actuaciones preparatorias, ¿no? En este segundo módulo vamos a desarrollar los mecanismos, ¿no? De lo que de alguna manera hemos dado ciertas pinceladas en este webinar desde un enfoque práctico, ¿no? Vamos a desarrollar casuística, cómo se aplica, por ejemplo, subsanación de ofertas, rechazo de ofertas, y cómo finalmente la entidad o los funcionarios y servidores públicos de la entidad puedan tomar una decisión alineada, ¿no? Al cumplimiento de las metas y objetivos, ¿no? Sobre todo enmarcados en la normativa de contrataciones. El último módulo está vinculado a la gestión de la ejecución contractual y la solución de controversias. Este último módulo también está a cargo pues, de un profesional con bastante experiencia en el tema, árbitro, quien finalmente va a desarrollar todo lo que involucra la gestión de la ejecución contractual, desde lo que es el perfeccionamiento, desde lo que es el inicio del plazo de la ejecución, figuras como, por ejemplo, resolución de contrato, aplicación de penalidades, ¿no? Modificaciones al contrato y los medios de solución de controversias que actualmente están vigentes, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas, conciliación, arbitraje, ¿no? Entonces, el programa en realidad involucra todos los elementos para poder finalmente cubrir las expectativas que tiene pues, un funcionario servidor público o cualquier profesional que se desenvuelve en el tema de contrataciones del Estado. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por esta amplia explicación. Entonces, los invitamos y ahora agradecemos una vez más al magíster Freddy Silvestre y damos paso a nuestra ejecutiva de ventas, Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, docente, por la exposición. Buenas noches con todo. Buenas noches, Liliana. Les saluda Rosario Márquez, asesora de ventas de la Universidad Norbert Wiener. Más que nada, con todo lo que han podido apreciar del programa que estamos
próximos a iniciar, que empezamos el 30 de mayo. Las clases son 100% virtuales. La duración de este programa es de 3 meses. Solamente es una sola vez por semana. Las clases son todos los jueves de 7 a 10 de la noche. El requisito principal para llevar nuestro programa es presentar su DNI, adjuntar lo que es su grado académico, sea el grado de bachiller o el título, y también la Gracias. experiencia laboral mínima de 1 año. De esa manera también adjuntar lo que nosotros le enviamos, que es el documento, que es la ficha de inscripción, y hacer el pago por derecho de admisión, que vendría a ser la primera cuota. El costo de nuestro programa es de 1.500 soles. Contamos ahora con un 15% de descuento de pronto pago, el cual es 1.275 soles. Este monto lo pueden fraccionar en 3 cuotas, que es el tiempo que dura el programa, de 475 soles, el cual les voy a dejar mis datos si tuvieran algún interés con respecto al programa, para poder mandarle todo el detalle correspondiente y también darle mayor información con respecto a si tuvieran alguna duda en base al programa. De todas maneras, agradecerles por su tiempo y bueno, esperamos tenerlos aquí en la casa de estudio de la universidad. Bien, muchas gracias a todos los participantes, a los que han estado conectados. Gracias y bueno, desde ya los esperamos en la Universidad Norbert Wiener, la Escuela de Posgrado. Muchas gracias. Buenas noches. Ahí tienen una encuesta en el chat, por favor, del Zoom, para aquellos que están interesados en el programa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.